los insurrectos encontraron a Carranza en una localidad del estado de Puebla y ahí le dieron muerte. De esta forma, Álvaro Obregón se hizo con el poder. Uno de los apoyos cruciales que tuvo Obregón para llegar al gobierno fue el de los sobrevivientes del ejército zapatista. Los distintos grupos armados de los zapatistas empiezan a negociar con Álvaro Obregón, de tal manera que a la caída de Carranza, ellos apoyan a Obregón con Obregón a la Ciudad de México, y es el presidente Obregón quien acepta el discurso zapatista como parte del discurso de su gobierno revolucionario. Ya maneja que Emiliano Zapata es uno de los mártires de la revolución, es uno de los hombres más puros de la revolución. Álvaro Obregón fue presidente entre 1920 y 1924. Durante su gobierno realizó una purga y mandó asesinar por lo menos una docena de jefes revolucionarios, asegurándose así la pacificación del Estado. Junto a quien sería su sucesor, Plutarco Elías Calles, Obregón comenzó a tramar la eliminación del último gran líder revolucionario, Pancho Villa, el caudillo del norte, a pesar de que éste ya había abandonado las armas. Para 1923, Villa, metido en la hacienda de Canutillo, donde se había retirado después de retirarse de la lucha armada, representaba para Obregón y Calles un problema y un peligro. Venían unas nuevas elecciones, había dos candidaturas confrontadas, la más progresista de la Huerta. El miedo a que Villa fuera a aliarse con esta candidatura y volviera a convertirse en el temidísimo caudillo militar que había sido, los tenía muy preocupados, de tal manera que un complot surgido desde abajo fue adoptado y encubierto desde arriba. Quien vino a meterlo en un problema, vaya, fue la prensa. Y le dice que si él favorece a algún partidario, creo que le gustaba el señor Adolfo de la Huerta, dice, me gusta Fito, así le decía a Fito, creo que es buen muchacho. Y por ahí también comenta un error fatal, que no pensaran que Pancho Villa estaba muerto, que ya hasta había acabado, que todavía tenía él el poder de levantar 20,000 hombres en armas. Ahí fue la puntilla para planear su muerte, ¿verdad? Mediante una emboscada organizada por la policía secreta, Obregón mandó matar a tiros a Pancho Villa. Era la tarde del día 20 de julio de 1923. Cuando Villa salía de la ciudad de Parral, muy cercana a Canutillo, le metieron 150 tiros al coche en el que viajaba. Se usaron rifles de alto poder y balas expansivas que en aquella época solo tenía el ejército. Los 9 asesinos, sus nombres se conocerían al paso de los años, eran pistoleros de pueblo, rancheros. Pero detrás del complot había un segundo piso con los ricos de Parral y detrás de ese un tercer piso, donde sin duda estaba involucrado Calles. Con la desaparición física de los dos grandes caudillos, la revolución para 1923 está agotada. Todavía hay el intento en la rebelión de la Huertista de 23, un intento confuso en el que se mezclan fuerzas conservadoras y fuerzas muy reaccionarias, pero es derrotada y ahí se acabó. En el momento en que el proceso culmina, hay en este país, detrás de la Revolución Mexicana, 1 millón de muertos, una constitución más o menos progresista, pero también una victoria de las fuerzas, digamos, conservadoras dentro del arco revolucionario y una sensación de que la revolución no llegó hasta donde debe haber llegado y no cumplió con el programa que había colocado sobre la mesa.
Con los siguientes mandatarios, la revolución entra en su etapa de institucionalización. El partido oficial del gobierno, que en 1946 toma el nombre del Partido Revolucionario Institucional, sería el encargado de reorganizar el país, monopolizando el poder hasta el año 2000. Durante todo el periodo revolucionario, ninguno de aquellos que alcanzaron la presidencia, ni Madero, ni Carranza, ni Obregón, ni su sucesor Calles, se dedicó verdaderamente a implementar la cuestión agraria. Hasta que en la década de 1930 el general Lázaro Cárdenas impulsó desde su presidencia el mayor reparto de tierras que se produjo en México desde el estallido de la Revolución. En los años subsiguientes a sus muertes, los antiguos caudillos revolucionarios, como Emiliano Zapata o Francisco Villa, se convirtieron primero en mitos y luego en héroes nacionales de la gran familia revolucionaria, utilizados por el Estado para lograr cohesión social e identidad nacional. A finales de los 20 y principios de los 30, el cine mexicano, la novela mexicana, la literatura, empieza a crear una imagen del villismo un tanto idealizada. Y entre la realidad del recuerdo, de la memoria del villismo y esta imagen que la literatura y la cinematografía le van creando, van construyendo el pedestal en el que se ubicó después Pancho Villa, al revés de Emiliano Zapata, que sí tiene una aceptación como un héroe puro desde muy, muy pronto. Se viene construyendo desde 1923 un mito popular de una regambre sorprendente y de una intensidad enorme. Y este mito popular dice: perdimos, Zapata y Villa eran los nuestros. La revolución no ha terminado. Cada vez que tu patrón te mire feo y te escupa, viene Pancho Villa y le da 3 reatazos, se mete 6 tiros y se va bien contento. Esta es la estructura del mito que sociedades como las nuestras necesitan para defenderse de los horrores y los fantasmas y las miserias de las sociedades en las que vivimos. No es gratuito que esté ahí, está ahí porque se lo merece.